Gloria a Dios. Dios te bendiga. Aquí estamos en la radio, una noche más, haciéndote compañía para bendecir tu nombre y exaltar al que vive y reina eternamente. Gloria a Dios. Qué bendición poder estar aquí en esta noche, pudiendo que Dios nos ha entregado la oportunidad de alcanzarte palabra de parte de Dios, la cual puede ser muy productiva para los tiempos que vienen. Así que recuerden, estamos aquí todas las noches a partir de 23:10, haciendo lo que hemos dado a llamar tiempos nuevos. Gloria a Dios. Así que vamos a dar inicio al programa una noche más. Entra esta hora y este importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas, tiempos nuevos. Gloria a Dios. Con conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recordalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3. FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir tiempos nuevos. Gloria a Dios. Dios lo bendiga. Ahí se nos ha conectado Claudio Omeliuk, de la iglesia de la ciudad. Dios bendiga tu vida, Claudio, qué bendición poder estar aquí. Les estaba contando a la gente que la verdad que estamos viendo un tiempo nuevo. No sé si han prestado atención lo que tenemos ahí atrás, que dice feliz aniversario. ¡Wow! Se nos viene el aniversario de la radio, para la gloria de Dios. Ahí está a punto de cumplir 6 añitos la bebé de la casa. Es una bendición haber podido estar aquí a lo largo de 6 años. Tenemos tantas anécdotas para contar que el día primero le vamos a contar un poquito cómo fue la historia de la radio. Vamos a suspender un poquito lo que venimos haciendo y los vamos a hacer partícipe de este emprendimiento que Dios un día habló a mi corazón, y ahí empezamos esta historia de amor donde el arca del pacto, Dios pactó con mi vida a través de Radio Génesis, ¿no? Y aquí estamos, para la gloria de Dios, después de 6 años. Cosas buenas, cosas no tan buenas, pero firmes siempre, sirviendo a Dios de la mejor manera, la que Él nos ha entregado, de los diseños de parte de Dios para tu vida. Miren qué linda canción estamos compartiendo aquí. Benjamín Rimera, Señor, estás aquí. Qué hermoso saber que Él está aquí en este tiempo, restaurándonos. Él está aquí para bendecir tu vida. Recuerden que a partir de 0 hora, Iglesia de la Ciudad hace su vivo. Ustedes buscan el Face Iglesia Evangélica Ciudad. Ahí van a tener buena palabra, y los anuncios que hacen durante toda la semana de las actividades de la iglesia. Bueno, Dios bendiga sus vidas. Venimos viendo esta historia pero tan apasionante de la vida de David, ¿no? Más ni menos que el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, ¿no? Debido a su desobediencia, el Señor le dijo que su reino se iba a levantar desde su propia casa. Iba a ser quien se levantara, porque el Señor anteriormente le había dicho que no iba a prevalecer ningún enemigo contra David. Bueno, este David hizo lo malo,
tomó malas decisiones y el Señor le dijo, te hubiera dado aún más de lo que te di, ¿no? Y bueno, le soltó esta palabra y después hubo un incidente ahí entre sus hijos, un tal Amnón, ¿no? El primogénito de él, dice que se había enamorado locamente de su hermana, media hermana, Tamar, hermana de Absalón, y dice que en un momento la engañó y abusó de ella. Absalón se quedó como con 8, se quedó piola, no dijo ni bueno ni malo, pero en su corazón empezó a gestarse algo tremendo, algo que uno dice, ¿qué es? ¿En forma de qué es lo que está aconteciendo? Ahí se nos ha conectado la pastora Miriam García, gloria a Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice que él tramó, conspiró en su corazón, se despertó el odio hacia su hermano, ¿no? Y dice que de esta manera él en un momento mató a su hermano. Debido a esto tuvo que huir de delante de la presencia del rey, porque era también su hijo, ¿no? Y dice que huyó. Después Joab, el jefe del ejército, intercedió para que David perdonara a Absalón. Gloria a Dios, ahí nos están saludando, Iglesia Evangélica Ciudad, Dios los bendiga. Miren qué tremendo, ¿no? Lo que el Señor está haciendo y lo que hizo en ese tiempo. No quiero olvidarme, un saludito a la gente de estación de Gaña, de Fulton, que nos están viendo a través de los vivos también. Compartimos con la Iglesia Visión de Águilas y ellos de una estancia que ahora no me viene a la mente, pero ya nos vamos a acordar, ¿no? Dios bendiga esa gente que está buscando de Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Lo que había sucedido. Y dice que huyó de delante de la presencia de Dios. Hasta que un día David le perdonó y le dijo, le besó y le dijo, bueno, está todo bien. Pero Absalón, como hablamos en el día de ayer, él no se quedó con eso. Él empezó a tramar, conspiraba en su corazón. ¿Por qué? Porque el espíritu de Absalón no solo que hace división, sino que conspira, que habla, que trama en contra del ungido de Dios, ¿no? Por eso que en el día de ayer dijimos que el tema que hablamos tenía mucho palabra para bendecir y honrar a los siervos. Todos quieren calzarse el zapato de los pastores, pero no saben el precio que tienen que pagar para estar sirviendo a Dios. Cuando uno está en su casa, tranquilo, el enemigo no dice nada. Pero cuando alguien se levanta, gloria a Dios, en contra del enemigo, el enemigo también se levanta, ¿no? Por eso que muchas veces no le es tan fácil la vida a aquellos que están liderando las iglesias. Por eso que si no estás preparado para hacerlo, no quieras meterte en esos zapatos, porque o te van a quedar grande, o te van a apretar, te va a hacer doler, y muchas veces también te va a sacar el sueño, como le sucede a los pastores, ¿no? Y seguimos con este tema. Y dice que Absalón empezó a tramar, dice que él se había tomado como un trabajito, dice que iba temprano, recibía a la gente que venía delante para ir al rey, y él le decía que el rey estaba ocupado, así, dime cuál es tu problema y yo te lo haré, ¿no? Y así fue creciendo la fama de Absalón.
y no solo fue creciendo en el pueblo de Israel, que su fama se fue aumentando. Y cuando esto sucedió, fue dado aviso a David, y él huyó de Jerusalén, y dejó allí 10 concubinas, y salió con parte de la familia, porque sabía que este Absalón le andaba buscando para matarle. Esto me trae a la mente cuando anteriormente él debió huir en tantas oportunidades de Saúl, el rey, ¿no? Que vivía solamente para desearle la muerte a David. Y Absalón estaba actuando de esa manera. Él solo lo que quería era lo que no le correspondía. Él deseaba lo que tenía su padre. El conocimiento, recuerden que era un rey justo, un rey que impartía justicia y misericordia, y que todo lo que hacía, Dios estaba con él, excepto en la oportunidad que él cometió su pecado, ¿no? Y dice que se empezó a gestar un montón de situaciones en ese tiempo, ¿no? Y dice que tenía el jefe de su escuadrón, de este Absalón, se llamaba un tal Atiofel, un personaje, ¿no? Era un hombre de poco conocimiento, era un hombre que no entendía, que solamente quería hacer su propia voluntad. Pero esto sucede siempre. ¿Por qué? Porque cuando alguien se levanta en contra del propósito de Dios, se reúne con gente que sean de su misma talla, ¿no? Como vulgarmente se dice, se rascan en palenque de sarnosos, ¿no? Uno contagia al otro y el otro contagia al anterior, ¿no? Entonces dice que este Atiofel era como lo era Absalón, ¿no? Y dice que cuando David oyó el que recibía consejo, él mandó al consejero que él tenía, ¿no? Un tal Usaí. Era tremendo, era un hombre recto, un hombre que siempre daba una idea clara, un consejo con fundamento, ¿no? Para que se hiciera. Entonces dice que David envió a Usaí y le dijo: ve tú y preséntate delante de mi hijo y dile que lo que en un tiempo hiciste conmigo, hoy lo harás con él. Y cualquier cosa extraña, infórmamelo. Pero lo que más quería este David era que, como todo papá, ¿no? Que Absalón recibiera un consejo bueno, ¿no? Y él sabía que había mandado a Usaí. Pero también sucedieron otras situaciones que fueron generando, ¿no?, aún más conflicto. También dice que en una oportunidad salió al encuentro un personaje, alguien que no tenía temor de Dios, que siempre estaba ahí para querer hacer lo malo, ¿no? Y dice que se levantó también como dice aquí, gloria a Dios, un Simei, ahí apareció Simei, alguien que era de la casa de Saúl. Volvió un viejo enemigo, ¿no? Un tal Simei, y que se gozaba de lo que le estaba sucediendo a David. Y le maldecía, y le insultaba, y le tiraba piedras, no solo a él, sino también a sus servidores, ¿no? Qué tremendo. Pero anteriormente, vemos que cuando David iba huyendo de la persecución de Absalón,
dice que volvió un antiguo amigo, alguien con el cual David había hecho misericordia, ¿no? Un tal Siba, criado de Mefiboset. Y dice que cuando se enteró que el rey venía, dice que él preparó unos asnos, preparó 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higo seco y un cuero de vino. Y dice que cuando salió, salió al encuentro y le dijo: Señor, esto es, los asnos es para tu familia, la comida para aquellos que comparten contigo, ¿no? Y el Señor le dijo: Siba, esto que hoy estuviste administrando de parte para Mefiboset, a partir de ahora ya no sos más administrador, vas a ser tu propio señor. Antes era siervo de su señor, pero el Señor había cambiado la situación debido a que había hecho misericordia con David. Este era el corazón que tenía David. No solo que era reconocido por sus errores, pero también era reconocido por sus grandezas, por sus grandes decisiones, ¿no? Porque él era justo, él era recto en todo momento. Y bueno, y dice que cómo cambió la situación en un de repente de parte de Dios. La situación de Siba fue cambiado porque dejó de ser siervo y pasó a ser su propio señor, porque el ungido de Dios así lo determinó. Y en estos tiempos Dios quiere que reconocer y hacer misericordia contigo, porque como lo hizo Siba, que recordó la misericordia que David había tenido con él, Dios usó la vida de David para bendecirlo y dejó de ser ya siervo y pasó a ser señor. Gloria a Dios. Y volvemos aquí a este tal Simei. Dice que este Simei era un personaje. Y aparece Abisai. Y en un momento, estos eran nombres de guerra: Joab, Abisai. No eran gente que se los pudiera llevar así más por delante, ¿no? Y dice que en un momento este Abisai le dice: ¿por qué maldice este perro muerto a mi rey, el Señor, ¿no? Y dice: permíteme que le corte la cabeza. Y acá lo que estaba sucediendo es que estaba llegando a David la revelación de parte de Dios, y él estaba entendiendo que lo que estaba sucediendo era consecuencia de su mala acción, ¿no? Lo que Dios había soltado se estaba empezando a suceder, que uno de su casa se iba a levantar contra él. Y David le dice: cada cosa que sucede es porque Jehová lo permite. Él siempre reconocía. Y en un momento dice: quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Acá David decía que el Señor le pague conforme a lo que él disponga. Yo no haré nada, yo no levantaré una mano. Él no le prestó atención porque estaba entendiendo que esto que estaba sucediendo era porque Dios le había permitido que este Simei le carcoteara, le insultara, ¿no? Y dice que empezaron a tramar contra David, cómo matar y quitar su vida, ¿no? Porque el espíritu de Absalón siempre quiere poseer lo que no es suyo, ¿no? Esa es la finalidad, el propósito de tomar lo cual no le ha sido entregado por derecho. Pero como Dios es un Dios fiel y es un Dios justo, Él hace de la manera que bien le parece
Y dice que este Atiofel siempre le daba consejos malos. Siempre decía lo malo. Miren, en una oportunidad acá, en el 2 Samuel, capítulo 16, versículo 21. Y miren cómo le dice, y en el 20 dice, y entonces dijo Absalón a Atiofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Atiofel le dijo a Absalón, llégate a las concubinas, en señal de ofensa, como él era poco dividirle el reino. Este Atiofel le dijo, llégate a las concubinas de tu padre y tómalas, en señal de humillación, de desafiar la autoridad del rey David, porque esta era una tremenda ofensa, ¿no? Y dice que este Absalón, que poco necesitaba, así hizo, ¿no? Se llegó a las concubinas de su padre. Qué tremendo, ¿no? Vamos a leer en este tiempo lo que Dios quiere instruirnos, porque esto siempre hay una de cal y una de arena, ¿no? Y dice en el 17, y entonces Atiofel le dijo a Absalón, yo recogeré ahora 12.000 hombres y me levantaré y seguiré a David toda la noche. Miren, este era un personaje, ¿no? Y el 2 dice, y caeré sobre él, y mientras esté cansado y débil de manos, lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. ¡Wow! ¡Qué confianza se tenía de este Atiofel!, ¿no? ¿Quién te conoce, Atiofel? Es las primeras veces que hemos oído tu nombre y te creías tan importante, ¿no? Para levantarte contra el ungido de Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice, y así, y haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este era el criterio que tenía este cabeza, no sé de qué, que pensaba que él podía hacer con sus fuerzas, con el rey David, que era el ungido de Dios, como bien le pareciera, ¿no? Él no podía hacer nada si Dios no lo permitía. Y dice el 4, este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Este Absalón se había hecho todo lo malo, todo lo contrario, había pasado todos los límites, ¿no? Y le dijo a Absalón, llamad también ahora a Usaí Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Recuerden que este Usaí Arquita había sido enviado por David, porque era consejero de David, era un hombre justo. Y si cuando Usaí vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Atiofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Miren qué bárbaro, ¿no? Que a pesar de lo que estaba sucediendo, Absalón le dio la posibilidad a un hombre justo, un hombre con sabiduría, ¿no? Que diera su opinión. Y dice el 7, y entonces Usaí dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Atiofel no es bueno. Miren qué capacidad tenía este hombre, no es bueno. Y añadió Usaí, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, ¿no? Son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Recuerden que aquí en el versículo
2, este Atiofel, lleno de ego y de soberbia, le dice: caeré sobre él mientras esté cansado y débil de mano. Lo atemorizaré. ¡Wow! Haría David: ¡ay, qué miedo que tengo! Diría, ¿no? Perdón la expresión, ¿no? Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré solo al rey solo. Este Atiofel estaba lleno de ego, pero no sabía que cada uno de esos valientes estaban dispuestos a dar su vida por David. Ellos jamás se iban a dejar a su rey de lado. Cada uno le hubiera entregado sin dudar su vida por el rey, ¿no? Porque el propósito que había sido alcanzado por David y sus valientes había también alcanzado aquellos que en una oportunidad llegaron a esa cueva con amargura de espíritu, con tristeza, endeudados. Dios cambió su situación y esos que estaban amargados pasaron a ser los valientes, porque Dios los procesó en ese tiempo, ¿no? Y acá vemos que Usaí le dijo: ¿y tu padre, que está con amargura, como osa que le sacan sus cachorros? Acá Usaí le dice: pensá bien lo que vas a hacer. El rey está enojado, es un hombre de guerra, su gente es gente de guerra, de conocimiento. Tiene que dice que lo iba a atemorizar. ¿Quién sos, Atiofel? Nadie te conoce. Que ibas a atemorizar y sus soldados iban a huir. Ni ahí, ¿no? Pero este Usaí le estaba diciendo de la manera correcta: además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Él era un hombre que sabía que lo que venía delante de él era una guerra, entonces él no dormía. Nadie que va a estar sabiendo que al otro día tiene que combatir contra el enemigo, se acuesta y duerme plácidamente. Solamente alguien que no entiende el propósito de Dios. Y uno de estos era Atiofel, ¿no? Que pensaba que cuando le dijera: soy Atiofel, David iba a huir, ¿no? Huyan. Y que los valientes iban a salir corriendo, iban a dejar su señor, los cuales no tenían inconvenientes de entregar su vida por el rey. Y dice el 9: he aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva, en un lugar, él estará alerta. Seguramente, cuando tenés que enfrentar una situación, el Señor te va a preparar, te va a llamar para que estés alerta de lo que viene por delante, ¿no? Y si al principio creyera alguno de los tuyos, quien quiera que le oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y dice: y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es un hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Acá Usaí le decía: mira, tu padre es un hombre valiente y los que están con él son valientes y aún son esforzados. Aún son esforzados. Eso es lo que Dios nos está llamando en este tiempo. El llamado de parte de Dios es a que seamos hombres valientes, preparados para lo que venga por delante, que el enemigo quiera tramar contra tu vida, contra tu familia, contra tu generación. Gente de guerra, preparados, esforzados, como dice acá. Y el 11, y aconsejó pues que todo Israel
se junte a ti desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Acá este Usaí le dice, mira, lo más conveniente es que se junte todo el pueblo que te sigue, que es como la arena del mar, y que te vean a ti, que vas a enfrentar a la batalla a David. Y entonces le acometeremos en cualquier lugar que donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que estén con él. Este Usaí estaba usando astucia, ¿no? Dice, le caeremos, cuando nos enfrentemos, le caeremos y no dejaremos ni uno de los que esté con él. Y si se refugiaren en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas de aquella ciudad y los arrastrarán hasta el arroyo, hasta que se encuentre allí ni una piedra. Y entonces Absalón dice, y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usaí, Arquita, es mejor que el consejo de Atiofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Atiofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Acá lo que estaban viendo, que el consejo que daba este Atiofel iba a hacer descender el mal sobre Absalón. Y el 15, mire cómo dice. Y dijo luego Usaí a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y así aconsejó a Ahitofel, a Absalón y a los ancianos de Israel. De esta manera aconsejaré yo. Aquí vemos que Usaí les dice, miren, así le dijo a Atiofel, y de esta manera aconsejaré yo a los sacerdotes y a Absalón, ¿no? Por tanto, enviad inmediatamente y dice que cuando esto sucedió, Usaí, el cual era hombre de David, dice que envió a gente, envió a sus seguidores para que le dijeran, le informaran a David. Y entonces envió rápidamente, dad aviso a David diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino que luego del Jordán, para que no seas destruido el rey y todo el pueblo que está con él. Y Jonathan y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel, y fue a una criada y le avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Estos valientes, Jonathan y Ahimaas, le informaron a David, le dijeron, no te quedes ahí, porque el pueblo va a caer y te va a destruir. Pero dice, como todo, siempre aparece alguno que está paviando, que no hace nada, que parece que estuviera en Narnia, pero los vio. Siempre hay cosas que suceden, pero fueron vistos por un joven, el cual se lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa y caminaron y llegaron a la casa de un hombre en Bahurim, que tenía un pozo en el patio, un pozo, y dentro del cual se metieron. Miren, este Absalón se enojó porque habían informado lo que había sucedido, y estos se metieron dentro de un pozo. Y llegando luego los criados, y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella un grano trillado, y nada se supo del asunto. Nada
pudieron ver estos que estaban queriendo matar a los que le habían ido a informar a David, ¿no? A Ahimás y a Jonatán. Y llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde está Ahimás y Jonatán? Y la mujer le respondió: ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y volvieron con mala noticia. Martín Fabre se nos ha conectado. Gloria a Dios. Dios bendiga tu vida, Martín. Y dice: y después que se hubieran ido aquellos, salieron del pozo y se fueron y dieron aviso nuevamente a David, diciéndole: levantaos y daos prisa, daos prisa a pasar los aguas, porque Atiofel ha dado tal consejo contra vosotros. Y entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán, y antes que amaneciese, ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Atiofel, viendo que no había sido su consejo tomado en cuenta, dice que enarboló su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Miren qué tremendo este personaje. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Qué tremendo, ¿no? El hombre que le estaba dando o calentando la cabeza, podríamos decir, a Absalón, el cual no necesitaba mucho, porque en él había un espíritu contrario al de Dios. Y dice el 24, y David llegó a Manaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab, y Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Nahas, hermana de Sarbia y madre de Joab, y era tío. ¡Ja! Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Y luego que David llegó a Manaim, dice Sobi, hijo de Nahas, de Raba, de los hijos de Amón, de Maquir, hijos de Amiel, y de Lodebar, y Barlesita, y Galadita, y Rogelem, trajeron a David y al pueblo que estaba con él, camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano, habas, lentejas, garbanzo, miel, manteca, ovejas, quesos, para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Mire qué tremendo lo que esta gente estaba viendo que estaba sucediendo. Lo que había sucedido, ¿no? Cómo se había levantado este Atiofel, que se creía ser el poderoso de Israel, el que iba a poder vencer al rey David, ¿no? Y dice que David, en el 18 dice: David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo, y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab. Dice que David fue a la batalla en contra de Absalón, su hijo, ¿no? Y dice que una tercera parte lo mandó a Joab. Otra tercera parte lo mandó a Abisai, el hermano de Joab. Y una tercera parte en mano de Itaí Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros.
Pero acá pasó algo, dice, más el pueblo le dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10.000 hombres. Miren el valor que tenía David para estos valientes. Veían al ungido de Dios como con el valor de 10.000 hombres. Y le dijeron, iremos nosotros, mas tú te quedarás en la puerta, en el umbral de donde iba a ser la batalla de la ciudad. Mejor que nos ayudes desde la ciudad. Y entonces el rey le dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey en la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo, de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Y el rey mandó a Joab y a Abisaí y a Itaí, diciendo, gloria a Dios, miren qué tremendo, gloria a Dios, qué tremendo es lo que estaba sucediendo. Ahora sí, gloria a Dios, miren qué tremendo, ¿no? Y dice, y salió pues el pueblo contra Israel, y se libró una batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20.000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. ¡Wow! Mire qué tremendo. Y se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo. Y este mulo entró por debajo de las ramas espesas de una encina y se enredó la cabeza en la encima. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo siguió. Dice que pasó y quedó con la horqueta ahí colgado. Miren qué tremendo lo que había sucedido, ¿no? Con el hombre que se había levantado en contra del ungido de Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Cómo Dios es un Dios justo, ¿no? Dice que anteriormente, en una oportunidad, dice, el rey le mandó a Joab y a Abisaí, diciendo, traed benignamente por amor a mí al joven Absalón. Miren el amor que tenía David, el corazón que tenía David, aquel que había tomado a sus mujeres, que se había levantado, que había matado a su hijo. Le dice, traed benignamente por amor a mí, a mi hijo Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón y a todos los capitanes. Miren qué tremendo. Y dice que cuando este Absalón quedó colgado, suspendido, viéndolo, uno avisó a Joab diciendo, he aquí, yo he visto a Absalón colgado de la encima. Y Joab le respondió al hombre que le daba la nueva, y volviendo tú, ¿por qué no le mataste? Y luego allí echándole tierra, me hubiera placido darte 10.000 siclos de plata y un talabarte. Y el hombre le dijo a Joab, y aunque me pasaras 1000 siclos de plata, no extenderé yo mi mano contra el hijo del rey. Te mandó a ti y a Abisaí y a Itaí, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Joab tenía estas cosas, ¿no? Era valiente, era esforzado, pero para mí también era un poco arrebatado, ¿no? Él tomaba decisiones, en el cual David no quería. Recuerden cuando mató a Abner por cuestión propia, ¿no? Por cuestión de venganza. Y dice, y por otra parte, habría yo
traído contra mi vida, pues que el rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Miren qué tremendo, como los siervos le decían, yo no levantaré mi mano sobre el joven Absalón, porque otra parte habría yo hecho traición contra mi vida, pues porque el rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Hay veces que pensamos que Dios no nos ve, que podemos engañar el propósito de Dios, o que cuando hacemos lo malo, que le hemos engañado a Dios, Dios todo lo ve. Dice acá, ¿acaso yo traeré muerte a mi vida por esa desobediencia? Y en estos tiempos está pasando eso, que hay muchas oportunidades que el enemigo se levanta y hay gente que quiere hacer su propia decisión, ¿no? Sin consultar a Dios cuál es el propósito de Dios. Y dice, y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encima. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron por matarle. Y dice, y entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tocó trompeta diciendo, ya está, listos, hasta aquí nomás. Y tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron contra él un montón, sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Y la vida de Absalón había tomado y erguido una columna, la cual estaba en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre, y así se llamó columna de Absalón hasta hoy. Y qué tremendo Joab, cómo se arrancó solo cuando David le había dicho que tuviera misericordia. Y hay muchas veces que hay gente que está a tu lado, con nosotros, sirviendo, pero quiere cortarse solo y tomar sus propias decisiones. Con la mente humana, creer que uno le puede ayudar así a Dios. Y Dios no necesita ser ayudado, sino solamente Dios lo que quiere es que sea honrado y servido y oído, y que su palabra se cumpla. Y eso es lo que en este tiempo tenemos que entender, que somos un elemento en las manos de Dios. Un propósito en nuestra vida se debe cumplir a la manera de Dios, ni agregando ni sacando nada, para que la presencia de Dios en nuestras vidas vaya en aumento y podamos alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Eso es tremendo, lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y hasta aquí llegamos, una noche más, una noche donde en el día de mañana, ven ahí, feliz aniversario, Radio Génesis cumple 6 años para la gloria de Dios. Y vamos a pedirle a Dios, feliz cumpleaños mi amor, me dice mi señora, Dios te siga bendiciendo. Bueno, Radio Génesis es el regalo que Dios me dio hace 6 años. En la fecha de mi cumpleaños, el Señor me dio Radio Génesis. Para la gloria de Dios, este es el regalo más hermoso, junto a mis hijos y a mi esposa,
que puedo haber recibido, ¿no? Y aquí estamos, cumpliendo un añito más, un año de servicio, un año caminando en el propósito de Dios, para animarte, para alentarte a que tú seas parte del propósito de Dios en tu vida. Ahí está Claudia con muchos emojis, gloria a Dios, saludando. Así que Dios te bendiga. Recuerden que en la noche de mañana vamos a contar la historia de esta pequeña que nació en el corazón de Dios y que el Señor le agradó soltar y instruirme cómo manejarnos. Y aquí estamos, después de 6 años, alabando al que vive y reina eternamente. Así que Dios te bendiga. Hoy estamos 6 minutos más viejos. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Gloria a Dios. Ahora sí. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano, cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos, con la conducción de Juan Díaz, a través de tu Radio Vida 101.3. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Radio Génesis. Ahí me está llamando la familia. Dios los bendiga. Que tengas un buen descanso.